Hola, soy Cirilo Rivera García, responsable del área de atención a las masculinidades e interculturalidad de la Dirección Institucional de Igualdad de Género de nuestra universidad. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. En este programa reflexionaremos sobre los 70 años del voto de las mujeres en México. En la UAP trabajamos por una universidad libre de violencia y discriminación. Iniciamos debate desde la academia. Presentaremos ahora a nuestras invitadas, a las cuales les agradecemos que estén el día de hoy con nosotros y con nosotras. A la maestra Malinari García Ruiz, politóloga, maestra en Gobierno y Administración, es doctorante en Educación, diputada local en la 57 Legislatura del Congreso de Puebla, integrante del Observatorio de Participación Política de las Mujeres de Puebla, docente en Educación Superior y tiene sus líneas de investigación en Educación para la Ciudadanía, Trata de Personas, Género y Educación. También nos acompaña hoy la doctora Elba Rivera Gómez, quien es subdirectora de la Dirección Institucional de Igualdad de Género de nuestra universidad. Ella es doctora en Historia y en Estudios Regionales por la Universidad Veracruzana. Es maestra en Historia por la Universidad Amistad de los Pueblos en Moscú, Rusia. Profesora investigadora de tiempo completo en el Colegio de Historia y de la Maestría de Educación Superior, así como coordinadora del Doctorado de Género, Estudios Feministas de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad. Pues muchas gracias, maestra Malinali, doctora Elba. Bueno, empezaremos desde esta cercanía. El 17 de octubre de 1953, las mujeres obtuvieron el derecho a votar a nivel federal y además a ser elegidas a participar en la vida política de nuestro país. Esto implica una serie de reflexiones históricas. Por lo tanto, me gustaría que empecemos con el proceso histórico sobre el sufragio de las mujeres en México. ¿Qué ha implicado, Elba, tú como historiadora, pero también Malinali, desde esta acción, desde la participación política, Elba, qué implica hablar de la historia de los 70 años del sufragio de las mujeres? Eh, para nosotras las mujeres hoy en este 70 aniversario del otorgamiento del voto femenino, significa en primer lugar reconocer y hacer un homenaje y reconocimiento a todas las mujeres que nos antecedieron en el primer Congreso Feminista, donde por primera vez plantearon las mexicanas asistentes a este Congreso el reconocimiento del voto en un primer momento a nivel federal. Sin embargo, las discusiones y debates sucedidos al interior de este Congreso no condujo a un consenso, sino solo a un acuerdo de luchar por el voto a nivel municipal. Un argumento entre las tres corrientes que participaron en este Congreso Feminista, que fueron las moderadas, las conservadoras y las radicales. Entre ellas había maestras, católicas, mujeres protestantes, mujeres masonas, un poco para ilustrar que en este primer congreso hubo una diversidad de pensamiento y diversidad de posiciones no solo ideológicas, sino también religiosas, y esto condujo a un debate muy importante ante el pronunciamiento y discurso de Ermila Galindo, quien fuera en ese entonces secretaria particular de Venustiano Carranza. Ella no asiste, sin embargo solicita en el Congreso que se lea su discurso. ¿Qué planteaba este discurso? Entre otras cosas, planteaba el derecho a ser consideradas ciudadanas, y ello qué significaba: ser reconocidas, ser electas y ser votadas. Pero también planteaba el derecho a la educación sexual, así como también el derecho a la educación. El argumento central de los debates entre estas tres corrientes es que las mujeres no estábamos capacitadas, las de aquel entonces, como son algunos argumentos que todavía existen en la actualidad, de que las mujeres no son libres pensadoras para elegir su decisión, y que dependen del marido, dependen de las instituciones religiosas, es decir, dependen de un orden patriarcal que supedita la libre elección de las mujeres. Este es un primer momento del voto femenino.
el cual ya en el 2016 conmemoramos el primer centenario de estas mujeres, de estas luchadoras. Sin embargo, otro momento muy importante, en la década de los 20, después de la Revolución y después de la firma de la Constitución de 1917, fue la lucha por el voto a nivel municipal. Y es importante señalar que no todos los estados de la República Mexicana otorgaron el voto a nivel municipal. Chiapas, Yucatán, por mencionar San Luis Potosí, entre otros, fueron los primeros estados que reconocieron el sufragio a nivel municipal, y con ello algunas maestras ocuparon algunos cargos en sus congresos, en sus municipios principalmente. Esto va a dar pauta a que en la década de los 30 del siglo XX también se organizaran nuevamente las mujeres y fundaran el Frente Pro Derechos de la Mujer. En ese entonces hubo una organización mucho más amplia, representativa de todos los sectores, y las mujeres que participaron ahí, sí podríamos decir, había comunistas, anarquistas, PNRistas, mujeres católicas, y que se reunieron y plantearon la necesidad de exigir a las cámaras de representantes de los poderes de la Unión, el Congreso de la Unión, que se legislara para otorgar el voto a las mujeres a nivel federal. Esto es un aspecto muy importante a resaltar, porque este frente logró tener representatividad en casi todos los estados de la República, y logró elaborar un registro casi muy similar, como si fuera un partido político. Esto significó un peligro, porque ahora que escuchamos y leemos los discursos que se pronunciaban en ese entonces, podemos reconocer que en ese momento la mayor parte de los hombres, como ahora, ¿sí? Ciertos sectores de los hombres que ocupan la política todavía se resisten a la participación política de las mujeres, a reconocer la participación política. Y en ese entonces, este Frente Pro Derechos de la Mujer significó un avance muy importante, porque lograron que en la Cámara de Diputados se aprobara, ¿sí? y que después se turnara a cada uno de los congresos locales. Se obtuvo la aprobación en los estados, en los congresos estatales. Sin embargo, el decreto no se emitió. Es decir, y estamos hablando del periodo de la presidencia de Lázaro Cárdenas. Ahí, quienes conocían de cerca a Lázaro Cárdenas decían que él tuvo un miedo en ese momento a enfrentarse a los sectores más conservadores de nuestro país, porque tenía una política nacionalista y ya estaban las confrontaciones muy álgidas a partir de todos los proyectos de nacionalización, de toda esta política nacionalista que él impulsó, y entonces las cuestiones estaban muy ríspidas al interior, que no, otros sectores dicen que no pudo negociar con estos grupos conservadores, de tal manera que publicar el decreto implicaba una crisis, por lo menos a nivel político en nuestro país. Sin embargo, en 1900, previo a las elecciones federales, en 1952, se inicia nuevamente, y aquí tendríamos que reconocer que ya el Partido de la Revolución Mexicana se transforma, está en vísperas de la transformación al Partido Revolucionario Institucional, y en esa coyuntura un grupo de mujeres militantes de este partido le solicitan a Portes Gil que uno de sus compromisos políticos, si llega a la presidencia, que se le otorgue el voto a las mujeres. ¿Cuál fue el compromiso de las mujeres? Pues reunir un sinfín de firmas para poder convalidar que las mujeres estaban interesadas en promover el voto. Finalmente, y así inician una campaña a nivel nacional, como la del Frente Pro Derechos de la Mujer,
Y finalmente, un 17 de octubre de 1953, se emite finalmente el decreto para otorgar el derecho al voto de las mujeres. Elba, pues este recorrido que nos haces y para la gente que nos está viendo y escuchando, seguramente nos invita a pensar. Claro, 2023 ya es un hecho, todo se está dando. Maestra Malinali, tú como politóloga, tú también participaste, bueno, tienes una participación política ya desde hace años, estuviste en la 57 legislatura en el Congreso del Estado de Puebla como diputada local. Tu línea de trabajo es la ciudadanía. ¿Qué implica para ti desde esa acción, pero también desde la docencia, desde la investigación, todo este recorrido que han tenido las mujeres? ¿Cuáles son estos obstáculos que han limitado, perdón, valga la expresión, cuáles son esos obstáculos que han limitado la participación política de las mujeres? Porque estamos hablando de 70 años y dicen, bueno, pues ya para qué, ya están, ¿no? Sin embargo, siguen sucediendo cosas. Pues muchas gracias por la invitación, Cirilo. Es un gustazo estar aquí con ustedes, con la doctora Elba y contigo, estar en esta casa de estudios y pues la verdad que siempre fortalece el alma estar en un lugar donde pues también cursamos algunas materias, ¿no? En mi maestría, que fue mi paso por acá. Pues mira, doctor, yo te diría, aquí estamos pues festejando estos 70 años del aniversario del voto femenino en México, pero si nos vamos más atrás, son milenios en los que las mujeres no habíamos tenido voz. Entonces, en esta construcción de la ciudadanía de las mujeres, el que nosotros nos hagamos presentes en la vida pública y sobre todo tener la oportunidad de participar con voz y voto es muy importante. Recordemos, por ejemplo, en Grecia, que era vedado que las mujeres participaran en las asambleas. El ágora era un espacio de deliberación de los hombres. Recordemos por ahí la comedia de Aristófanes, la asamblea de las mujeres, donde le roban sus vestimentas a sus maridos, porque lo que hacen ellas es una parodia, pero expresan también el punto femenino o el punto de las mujeres sobre los problemas públicos, que creo que eso es la importancia de que se nos dé esa voz para la participación a las mujeres, en el que estamos haciendo partícipes a toda la ciudadanía de nuestro punto de vista. Eso es a lo que vamos con esta construcción de la ciudadanía y la lucha pues ha sido muy larga. Podríamos situar también desde la revolución, un salto grande, nos vamos a la Revolución Francesa y después todo este movimiento sufragista que no solamente se da en México, sino que viene matizado en diversos países. Ahora, tú me preguntas si hemos logrado esta ciudadanía plena, este ejercicio pleno de los derechos políticos y electorales de las mujeres en México, y sobre todo también ya tenemos un gran avance con algunos principios constitucionales como el de la paridad, que pues recientemente ya lo tenemos reconocido en nuestra Constitución, pero aún así limita que la participación de las mujeres sea en libertad, que podamos seguir construyendo pues espacios democráticos donde realmente la paridad se visualice, se sienta y sobre todo tengamos una agenda de mujeres o una agenda donde las demandas del género femenino esté presente. Creo que eso todavía nos falta mucho. Decían por ahí en las mañanas, escuchando pues las conmemoraciones de este 70 aniversario, que faltan todavía 130 años para alcanzar esa igualdad plena entre hombres y mujeres en el mundo. Aquí en México, pues sí hemos avanzado, sobre todo en la construcción de espacios y los partidos políticos y las instituciones han avanzado con estas reformas que nos han dado este tema de la paridad. Y ya tenemos también un Congreso nacional, un Congreso de la Unión, donde el 50% sí está presente, pero ¿qué pasa atrás con la estructura real de poder? ¿Es de las mujeres? Porque también esa parte hay que preguntárnosla si realmente nosotras tenemos esa posibilidad de tener los cargos de dirección, pero también esa estructura de poder. De repente vemos que no hay más que una o dos mujeres que son presidentas de partidos nacionales y luego vemos las fotos y quiénes son los que presiden las comisiones más importantes al interior del Congreso de la Unión o en el Senado, en la Cámara de Diputados o también en los congresos locales.
esas partes donde creo que tenemos que ir avanzando, en el que las mujeres no solamente se nos den carteras propiamente enfocadas hacia los temas de mujeres o de cuidados. Creo que es una parte donde nos falta avanzar, en el que conquistemos carteras de poder, esa estructura realmente de poder, y que dejemos de ser vistas pues con una doble etiqueta de que las mujeres en política no podemos seguir participando o no debemos estar participando porque nuestra principal labor sigue siendo el ámbito doméstico. Entonces creo que dentro de esos cuidados falta avanzar en un sistema nacional de cuidados y seguir empoderando a las mujeres de que sí se puede y de que participen dentro de la política. Otro obstáculo que yo veo, y regresándome a lo que platicó la doctora Elba, es que si la lucha sufragista de las mujeres también empieza en el ámbito municipal, si nos vamos a los datos en este momento, sí se ha logrado la paridad en el ámbito legislativo, en el ámbito ejecutivo, pero ¿qué pasa a nivel municipal? Dicen que solamente el 25.5% de municipios, o sea, hablamos de un promedio de más de 500, tiene una mujer al frente de esos municipios. Entonces nos falta mucho avanzar para que las mujeres lleguen a ser presidentas municipales de los más de 2.400 municipios que hay en este país. Entonces hay que regresar esa lucha y esos espacios al ámbito municipal, al ámbito local, y de verdad que sea en condiciones de igualdad y de libertad. Otro problema que también veo en el tema de la participación política de las mujeres es la violencia hacia nosotras. Se ha recrudecido esta violencia y sobre todo la violencia digital. Creo que son de los obstáculos que todavía venimos acarreando, o se han magnificado en estos momentos, y con el tema de la globalidad, el tema del internet, y estamos siendo sujetas pues de gran ataques en la violencia política contra las mujeres. Elba, así como ha habido una serie de obstáculos que pues, han limitado la participación política de las mujeres, en tu reflexión histórica, ¿qué es aquello que ha favorecido también que las mujeres estén presentes, que estén participando, a reserva también de estos obstáculos que ya nos comentaba Malinali? A mí me parece que si hacemos un recuento de los 70 años, ¿no? Tomando en cuenta 1953, las mujeres que por primera vez ocupan estos escaños a nivel municipal y en las diputaciones federales del primer proceso electoral de 1953, que votan hasta 1955, hay que decirlo, se enfrentaron a campañas de desprestigio, se enfrentaron a una campaña de empadronamiento donde ciertos sectores de hombres en la política exigían que ellas se empadronaran de manera diferente en sus casas, que no tenían la oportunidad de votar en las mismas filas de los procesos electorales que el de los hombres. Y esas resistencias y estos estereotipos que son de orden patriarcal todavía predominan en esos microespacios a los que se refería Malinali a ese momento, en los espacios municipales. En estos 70 años podemos decir que las maestras que participaron en la vida política del partido en el poder, porque aquí sí hay que señalarlo, ¿no? Y en las nuevas fuerzas políticas que se crearon cuando nace el PAN, cuando nace el PPS y otras corrientes políticas que en este momento ya no existen, que se fueron fusionando o se fueron creando nuevos partidos políticos, es a partir de la década de los 70, cuando las mujeres incursionan a la educación superior, que aquellas que van a ocupar los escaños y cargos de representación popular van a ser ya mujeres universitarias, ¿sí? Sin embargo, me parece que los sectores representativos de las mujeres indígenas, afrodescendientes y mujeres rurales han ocupado
un espacio, un porcentaje mínimo al interior de las diferentes tendencias y corrientes políticas. De ahí que la escasa representación de las mujeres obligó a que se organizaran ellas y exigieran en un primer momento las cuotas de género. Primero fueron 70 para hombres, 30 para mujeres. Después, en un siguiente proceso electoral, se exigió el 40 y el 60 para los hombres y el 40% para las mujeres. Sin embargo, aquí vienen los candados, las simulaciones. No basta con que la titularidad la tenga una mujer y la suplencia un hombre. La simulación política a la que se ha acudido desde que se establecieron las cuotas de género en su momento, obligó también a revisar cómo al interior de los partidos políticos se hace un trabajo de simulación. Y mientras llega la mujer a ocupar este cargo, se le obliga a renunciar para que un hombre finalmente ocupe el cargo. Entonces, esta es la famosa simulación de las cuotas de género. De ahí que las distintas corrientes políticas que participaban en nuestro país en los últimos procesos electorales se sumaron y ante las instituciones electorales, las que organizan los procesos electorales, promovieron la paridad en todo. ¿Y qué significa la paridad en todo? Que los partidos políticos obligaran se obligaran a presentar candidaturas 50% de mujeres y 50% de hombres. Esto también, habría que decir, es un logro, sí, pero también nos lleva a la simulación. Y esa simulación en donde a lo mejor yo como hombre me estoy promoviendo para X cargo, pero como viene, el partido tiene que representar, la corriente política tiene que representar y cubrir la cuota de género, pues entonces ahora yo me hago a un lado y quien llega al poder puede ser mi esposa, mi hermana, mi prima o alguien cercano a mi grupo político para ocupar este cargo. ¿Esto qué quiere decir? Volvemos otra vez a una simulación, ¿sí? Y esto hay que analizarlo muy con detenimiento, porque el día de hoy que se dio a conocer un estudio que elaboró el Instituto Estatal Electoral, por ejemplo, desde el año 2001, las candidaturas de mujeres apenas alcanzó el 5.1. Sin embargo, las que llegaron al poder solo representó el 1.8%, ¿sí? Y en el pasado proceso electoral del 2021, del 50% de candidaturas de mujeres, solo el 20.7% fueron candidaturas ganadoras. ¿Esto qué dice? Entonces, esto reafirma lo que yo decía hace un momento. La paridad, ojo, debemos de dejarla de disimular. ¿Y eso qué significa? Significa una revisión también al interior de los partidos políticos, porque mujeres militantes con trayectoria política las hay. Entonces, sin embargo, no se reconoce o no se les otorga estos espacios en aquellos lugares donde saben o se les confina finalmente las candidaturas en espacios donde saben de antemano la fuerza política X que va a perder la candidatura. ¿Sí? Entonces, esto nos puede ilustrar que en el pasado proceso electoral del 2021, del 50% de candidaturas en el estado de Puebla, solo 20.7% de mujeres hayan ganado. Y aquí entonces, de cara al próximo proceso electoral, las instituciones políticas y las organizaciones de mujeres tenemos una tarea muy importante que reflexionar. Muchas gracias, Elba. Mali, pues para ir cerrando, hay dos cosas muy importantes. Uno, ¿de qué manera toda esta lucha está influyendo en la población joven? Porque dicen, bueno, yo ya tengo mi INE, pues no hay ningún problema. Pero ¿hasta dónde está siendo posicionado este derecho en las jóvenes? Y la otra, pues también este reto de ir desatando, que creo que ustedes, no es nuestro problema, creo que es el problema de nosotros los varones, de romper el pacto patriarcal. Pero bueno, ¿cómo influir para la ciudadanía con la población joven? ¿Qué se está logrando o qué hace falta?
Pues sin duda esto ha permitido que el acceso y la permanencia de las mujeres a la educación rompa o transforme la estructura de la sociedad y también la participación política de las mujeres. Entre los jóvenes, pues como ellos ya nacen con este derecho, a veces no es valorado y desconocen la lucha que pues tuvieron que dar nuestras abuelas o nuestras bisabuelas o las tatarabuelas, ¿no? Y no ha sido fácil, ya todo el contexto histórico que nos comentó la doctora Elba, pues habla de que fue con tesón, fue una lucha, fueron paulatinamente, ¿no? Sin duda, con Lázaro Cárdenas, pues no se concluyó el trámite legislativo, pero él sí estaba con esa duda de que si nos los otorgaba o no nos lo otorgaba, y el momento histórico no nos ayudó. Yo creo que ahorita con las y los jóvenes lo que tenemos que hacer es que ellos tengan confianza en las instituciones, que sepan cómo funciona la democracia, de qué forma también ellos tienen espacios para participar y que tengan canales en los partidos políticos. Otro problema también que yo veo, doctor, es que ¿de dónde sale el financiamiento para las campañas de las mujeres? ¿Realmente hay dinero para financiar las campañas de las mujeres? Hay ordenamientos legales para que cierta cantidad se destine hacia nosotras, pero no estamos, como dice la doctora, cumpliendo al 100%. Entonces creo que para que se den esos canales de participación con las y los jóvenes, también ellos deben de ver que pues las instituciones o los partidos políticos están actuando de una manera correcta. Eso es lo que considero. Pues nada más, en unos segundos, una reflexión final, Elba. Yo diría que el voto cautivo del próximo proceso electoral es convencer con una agenda para y por las mujeres y sobre todo a los sectores mayoritarios de esta población, que es la población que son las y los jóvenes. Debemos pensar en porque pues son los sectores finalmente en los que está el presente de este país. Muchas gracias, Malin. Pues sin duda también debemos de enfocarnos hacia la diversidad, la inclusión, y mi petición siempre será el que podamos ejercer nuestros derechos políticos electorales en libertad, pero también libres de violencia, porque si no tenemos la seguridad de que van a haber contiendas pues libres de violencia y donde no nos cueste la vida como candidatas, pues también ese es creo que uno de lo que nos enfrentamos las mujeres y los hombres que participamos en política, que no nos cueste la vida la participación, y creo que así tendremos también pues esos espacios donde se pueda construir la democracia, la ciudadanía, pero libres de violencia y ejerzamos plenamente nuestros derechos. Creo que eso es importante. Pues muchísimas gracias a las dos que nos han dejado sin duda reflexiones muy importantes. Y pues bueno, así hemos llegado al final de esta entrevista en Debate desde la Academia a través de TV WAP. Agradecemos la participación de la maestra Malinali García Ruiz y la doctora Elba Rivera Gómez. Les invitamos a conocer las diversas actividades dirigidas a la transversalización de las políticas de igualdad, prevención y atención de la discriminación y violencia de género en nuestra universidad. Síganos a través de nuestra página web www.dige.wap.mx, en redes sociales, a través de Facebook, @digewap, en Twitter, @digewap. Así hemos llegado al final. Muchas gracias, así que agradecemos su compañía. Hasta pronto.